bendiga en esta mañana. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar nuevamente aquí detrás de las cámaras de Canal 25.1. AME presente, Voz en el Desierto, fortaleciendo familias, y en nuestro canal nuevamente 25.1 TV, Voz y Visión. En este día estamos contentos y de manteles largos, pues tenemos aquí con nosotros en este panel a nuestro hermano David Esquivel, pastor de la Iglesia Monte de los Olivos y secretario de AME. Rosario Hernández, pastora de Monte de los Olivos, tesorera de AME. Aleluya. Yo soy el pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna, y nuestra iglesia está en Ignacio de la Peña 921, Colonia Partido Romero. Tenemos servicios los domingos a las 12, ¿verdad?, de mediodía. Toda persona que esté viendo, ¿verdad?, estas cámaras y estos temas, les invitamos cordialmente a nuestros servicios, que son de grande bendición. Y en esta mañana, hermano David, pues vamos a estar tocando un tema muy importante. ¿Y qué es el tema que vamos a estar tocando, hermano? Acerca de la ley y la gracia. La ley y la gracia. Y vamos nosotros rápidamente a Romanos, aquí estamos 6:14, y la Biblia dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vale. Debemos entender, ¿verdad?, que los textos de Pablo en ocasiones necesitamos ser revisados en una reflexión para ser, hermanos, bien interpretados, para que nosotros no vayamos a agarrar una interpretación equivocada. Cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, no se refiere aquí en primer lugar a una ley en particular, sino a la ley como un principio general. Podemos empezar a entender que los cristianos no están bajo la ley como un camino de salvación, sino bajo la gracia. La gracia es el camino para la salvación. Entendemos por gracia la vida, muerte y resurrección de Cristo, por medio de la cual se ofrecen gratuitamente los dones precisamente del cielo. La ley no puede salvar a un pecador, ni puede poner fin al pecado o su dominio. Si nosotros nos vamos a Romanos 3:20, dice ahí: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La pregunta que tengo aquí: ¿cuál es la función de la ley, hermano David? Bueno, conforme si nos vamos nosotros conforme al Antiguo Testamento, en aquel tiempo la ley era demasiado estricta, pastor. Rígida. Era algo que no solamente la ley era para sanar enfermos, porque conforme a la ley tenían que ir ante el sacerdote y llevar sus sacrificios, también era para los desobedientes. Y si viviéramos bajo la ley, no, hombre, ya muchos ya estuvieran muertos, lapidados, porque era conforme a la ley. O sea, sí. Qué tremendo era estar bajo ese régimen, bajo un yugo en el cual, bueno, también Dios lo instituyó, porque para un pueblo rebelde como Israel, pues se necesitaban leyes muy estrictas, demasiado estrictas, pero gracias a Dios, porque como dice Pablo, ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, y ahora tenemos ese favor, esa gracia divina, ¿verdad? Dios, sí. Entonces, pues disfrutemos mientras nosotros podamos de esa gracia. Aquí en Romanos 3:20 lo vuelvo a repetir: ya que por las obras de la ley ningún ser humano, está hablando generalizado, será justificado delante de él, o sea, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Revelar el pecado. Vemos nosotros que, por ejemplo, como estas lámparas que tenemos aquí que nos están alumbrando, esa luz alumbra, o sea, el pecado, de tal manera que lo escanea, y ahí, hermanos, ve realmente que esa persona qué pecado tiene, ¿sí o no? Pero la ley no va a salvarlo, ¿verdad? La gracia de Dios sí lo salva, pero la ley, hermanos, que por las obras de la ley ninguna alma puede ser salvada. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Es revelar el pecado. La ley no puede perdonar los pecados ni suministra poder alguno. ¿Para qué? Para vencerlos. Y es muy importante esto. Ahora, vemos nosotros que en Romanos 5:20 dice: y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, dice ahí, sobreabundó ¿qué? La gracia. Ahora, debe quedar bien claro que la ley no puede perdonar los pecados ni suministrar poder alguno. ¿Para qué? Para vencerlos.
El problema de los tiempos apostólicos de Pablo con el fariseísmo o con el cristianismo que buscaba ganar favores solo por normas es el mismo de hace un siglo y quizás de los de hoy. Está en perder de vista la función de la gracia y también de la ley. Vemos nosotros que, por ejemplo, dentro de los ministerios, hay ocasiones que los ministros no manejan, o sea, la ley, no manejan la gracia, manejan la ley. ¿En qué forma? Se forma un legalismo, ¿verdad? No hagas esto, no hagas lo otro, tienes que orar 5 horas, 4 horas, 3 horas, pero la Biblia no te habla de eso. La Biblia te está hablando que cuando tú vienes al conocimiento de la palabra, el Señor te está mostrando claramente que Él vino a poner la salvación, a redimirnos del pecado, de la maldad, y cuando Él resucita, Él paga el precio de toda la humanidad. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver la gracia de Dios, que aun cuando siendo pecadores, Cristo, ¿verdad?, murió por nosotros, y Él nos salva, nos quita, ¿verdad?, de la condenación eterna, y nos justifica no por nuestras obras, sino por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, por ejemplo, hermana Rosario, hay personas, ¿verdad?, que dentro de la iglesia se vuelven legalistas. ¿Por qué? Porque quieren usar la ley, ¿sí o no? No uses aretes, no te maquilles, no esto, no lo otro. Y llega un momento en el cual la gente está viviendo la vida cristiana por dogmas personales de la gente, pero no está, más que trabajando bajo la gracia de Dios. Si yo soy salvo y yo tengo la gracia de Dios, me da la facultad de honrar a Dios en todas las cosas, y yo voluntariamente, inherentemente, yo puedo obedecer a Dios, no caer en pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo claramente que el pecado no se va a enseñorear de mí, o sea, no va a gobernar en mí, y yo soy libre. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad, y Cristo es la verdad, y la verdad que es Cristo nos hará libres. Entonces, ¿por qué es la razón de que la gente se mete en esa situación, hermana? Pues porque no han tenido un encuentro personal con Cristo. Porque cuando tú tienes un encuentro personal con Él, independientemente de las reglas que te pongan, de que te impongan algo, pues cuando tú tienes el encuentro con Dios, automáticamente tú por querer estar más en comunión con Dios, vas dejando las cosas que a Dios no le agradan. ¿No será que la gente no está formada, o sea, no está instruida en la palabra? Porque cuando una persona está discipulada sabe perfectamente eso, ¿verdad? Pero si la persona, tienes que tener un encuentro personal con Dios, pero si no tiene, o sea, no tiene los pasos para poder, hermanos, que entender lo que le estamos diciendo, pues lógico, ¿verdad? Está en ignorancia de la misma palabra. Hermano David. Yo creo que dice Jesús, erráis ignorando las escrituras. Yo creo que es el conocimiento el que nos tiene que llevar a conocer todos los estatutos y normas que forman nuestra vida cristiana conforme a la ley, que es la palabra de Dios. Exacto. Pero cuando nosotros sacamos, a veces nosotros tenemos que ver qué, por qué y para qué el escritor escribió eso acerca de los usos y costumbres, porque quizás a lo mejor en tu iglesia no se maquillen, no usen aretes, etcétera. Pero si nosotros nos remontamos a unos años atrás, donde inclusive se satanizaba el televisor, se satanizaba la computadora, se satanizaba. Entonces tampoco nos podemos hacer muchos sabios, pero tampoco nos podemos hacer tantos irreverentes. Nos tenemos que apegar a una palabra, y el exterior, Pablo y Pedro se los estaba mostrando en aquel tiempo, no era conforme a un desorden espiritual, sino que en aquel tiempo el arete, la pintura, se estaban usando, las mujeres lo estaban usando como una prioridad, ¿sí? Física y no espiritual. Exacto. Y era donde se estaba condenando esa situación en cuanto a esos usos y costumbres. Pero vemos ahora, ¿sí? Y lo vemos desde el profeta Samuel, cuando expresa y dice que Dios mira lo interno, ¿sí? De nada serviría, ¿verdad? Y lo voy a decir con todo respeto y con todo temor de Dios, porque yo practicaba, inclusive todavía algunas iglesias
que son de nuestro concilio, usan el velo, porque la Biblia habla del velo. Sin embargo, yo un día, viendo una necesidad grande en la vida de mi esposa, sí, ella clamaba a Dios porque literal estaba muy grave, y Dios no necesitó el velo para sanarla. Entonces, a veces nosotros caemos en ese fariseísmo que sería como... Ser religioso. Sí, ¿no? como que querer aparentar una ley, que en realidad Jesús les dijo, pues imponen cargas a otros que ni ustedes mismos llevan. Por lo mismo, ¿verdad? Porque realmente ahorita hay gente que dice la ley, ¿verdad? Ya no está vigente para este tiempo, pero el Señor habla y nos dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces la ley y la gracia van mancomunadas. El pecador siempre procura salvarse por la ley, solo encontrará condenación y estará más fuertemente atado precisamente al pecado, porque si piensa que puede salvarse a sí mismo por sus propias obras, no habrá ninguna barrera eficaz contra el pecado. Ahora, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad?, con leyes humanas, para llegar a una sencilla explicación precisamente de la función de la ley y de la gracia. El más fácil puede ser el semáforo rojo. Por ejemplo, ¿para qué existen los semáforos? Para organizar el tráfico. Así es. ¿Verdad? Ahora, puede suceder que si desobedezco y conduciéndome paso un semáforo en rojo, puede haber un accidente. ¿Qué hace el Estado para hacer que los ciudadanos respeten y obedezcan? Coloca leyes, porque desde la caída del hombre en el Edén se volvió reacio a hacer lo correcto de una forma natural, ¿sí o no? Es una lucha espiritual. ¿Qué quiere decir? Ley, gracia. Por ejemplo, la ley, ya dijimos, ¿verdad?, que la ley sirve ¿para qué? Para evidenciar el pecado, pero no salva. O sea, en otras palabras te dice, hey, la ley te está diciendo que eres un adúltero, que eres un pecador, que eres una persona que está deseando la mujer de tu prójimo. Me mereces morir. Ahí está la ley. Y la ley, ¿verdad?, decía eso. Pero si tú traspasabas en el Antiguo Testamento la ley, tenías una amonestación muy fuerte. Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de un ejemplo tan sencillo como es el semáforo, tú tienes un semáforo, ¿verdad?, que te está diciendo rojo, amarillo y verde. Entonces tú, en tu impaciencia, en tu afán de llegar pronto o por lo que sea, quieres, hermanos, pasarte el rojo. Una de dos, puedes accidentarte; dos, puedes matar a una persona; tres, puede estar el policía allí y te va a dar una amonestación, un ticket. Y eso quiere decir que el semáforo rojo te está diciendo que hay una ley. Pero si tú traspasas esa ley, tú vas a tener una amonestación. Pero en cambio, si tú eres una persona paciente y esperas, ¿verdad?, que te den el verde, inmediatamente tú te vas y la ley no tiene ninguna autoridad, ningún dominio sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo. Esa es la diferencia de lo que es la ley y lo que es la gracia, ¿sí o no? Entonces es muy importante eso, hermano, porque muchas veces dentro, ¿verdad?, de lo que es la liturgia, dentro de las iglesias, se manejan cosas que no son ni siquiera ley. Decías tú ahorita, ¿verdad?, el velo no tiene nada que ver, porque la Biblia le dice que el velo de la mujer es su cabello, ¿sí o no? No tiene nada que ver, porque hay gente que usa velo, ¿verdad?, o sea, falda muy abajo, y sin embargo traspasa la ley como murmurando y levantando falso en contra de su hermano o de su hermana, o en contra de un pastor o en contra de un líder. ¿Qué quiere decir? Que esa persona está transgrediendo la ley, y por tener, o sea, esa situación, entonces el diablo sabe que transgrediste una ley voluntariamente. Entonces lógicamente hay gente que dice, oye, no completo con mi dinero, nada me rinde, esto, lo otro, tengo problemas con todo el mundo, me bronqueo con todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Ese tipo de síntomas te están diciendo que estás transgrediendo la ley. Así es. Y si transgrede la ley, la consecuencia es que una amonestación. Entonces, si nosotros... no sé si se acuerdan ustedes cuando dice la palabra, ¿verdad?, que la ley fue impuesta para el transgresor, para el desobediente, pero nosotros que hacemos lo bueno no tenemos ningún problema de que la ley venga con nosotros, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿verdad?, de lo que es precisamente la ley y la gracia. Ahora, es una lucha espiritual, ¿cierto o no es cierto? Sí. Hay ocasiones que estamos en la iglesia, ¿verdad?, y posiblemente hermanos o hermanas o ministros ven pasar una mujer y luego de repente le escanean de pies a cabeza. ¿Y qué quiere decir? Lo único que quiere decir que la Biblia dice, la ley dice, no desearás la mujer de tu prójimo, pero sin embargo lo estás haciendo. ¿Y qué quiere decir? Que estás transgrediendo la ley
y no te está yendo bien, puedes aparentar, o sea, un cristianismo aparentemente genuino, pero dentro, ¿verdad?, de los estándares de Dios, no estás bien con Dios. ¿Por qué? Porque todavía te llama la lujuria, te llama ¿qué? La sensualidad. ¿Y qué quiere decir? Que eso te va a llevar a problemas graves. ¿Por qué? Porque simplemente te vas a llevar ¿qué? Si sigues insistiendo en esa forma, en ese rubro, va a llegar un momento que te vas a hacer adicto a la pornografía. Llegas a la pornografía, vas a comenzar a hacer cosas tremendas, eso se va a canalizar, se va a cristalizar, y al rato tú vas a estar buscando una mujer que, hermanos, que exhiba, ¿verdad?, que su sexo, ¿verdad?, por dinero. Hasta ahí llega precisamente la transgresión de un hombre o de una mujer cuando se aparta de ¿qué? De la obediencia de Dios. Del Génesis al Nuevo Testamento y hasta la fecha, el punto, el código clave es obediencia. Yo puedo hacer miles de cosas, pero si no obedezco, estoy descartado. Así es. ¿Verdad? Así es. Yo creo que dice Jeremías 5:8, dice: como caballos bien alimentados, cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo. Así dice textual. Y no estoy hablando de la ley de Génesis a Deuteronomio. Dice cómo el pueblo, aun conociendo la ley divina de Dios, se atrevían a transgredir. Ya su corazón, ya su espiritualidad, su temor a Dios ya estaba basado en ciertos holocaustos que ellos llevaban. Sin embargo, ahora en Cristo, dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando viene en nosotros ese favor divino y hay en nosotros un verdadero arrepentimiento, no remordimiento, un verdadero arrepentimiento, y es cuando venimos y wow, hallamos esa gracia divina. Exacto. De parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, el cual dijo: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ajá. Eso es lo importante de haber vivido bajo la ley y ahora estar bajo la gracia, aunque muchos abusan de esa gracia. Porque no es, mira, no, el asunto no es, o sea, tener una licencia para pecar. Exacto. La gracia es mantener mi salvación correcta con Dios. Así es. Lo dijimos ahorita. Pasas el semáforo rojo, tienes una amonestación. Así es. Pasas la ley de Dios y tienes una infracción. Entonces, quiere decir que la salvación es la que me protege, la salvación es la que me blinda para que la ley no ejerza dominio sobre mí. Aunque muchos, perdón pastor, aunque muchos, sabiendo las consecuencias de pasarse esa luz roja, se causa hábito en ellos y se la brincan. El problema es ahí. Pero como cristianos nosotros tenemos que entender que no es una ley, es una sentencia de la gracia, que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Ahora, y volvemos al mismo punto, es una lucha espiritual muy fuerte que tiene el hombre y la mujer, o sea, cristiano, cristiana. Cuidado, ¿verdad? Porque está prohibido. Ahora, yo no tengo problema con el semáforo en rojo porque no me lo paso, pero si por alguna circunstancia me veo tentado a ello, sea por el afán, ya dijimos, la impaciencia o por lo que sea, aparece la ley y me dice: cuidado, está prohibido hacerlo, o te lo pasaste, tu multa es de tanto. Cuando uno maneja, no está pensando en el artículo de la ley de tránsito. Uno sabe que la ley existe, pero no piensa en ella por el simple hecho que no se quiere cometer la infracción. La ley no ha dejado de existir. Cierto. Empieza a ejercer su control sobre una parte de mi vida cuando la quebranto. Si no la quebranto, ni siquiera pienso en ella, ¿no? Ahora, es como cuando se miente o se roba. El Espíritu Santo nos dice que algo hicimos mal, pero si no mentimos o no robamos, no estamos pensando en el mandamiento que dice: no robarás. Por otro lado, si no transgredo la ley del semáforo en rojo, tampoco voy a recibir un diploma por ser un excelente ciudadano. La ley no me premia, me protege o me señala mi error. La pregunta, hermana Rosario, era esta: ¿por qué es la razón de que la gente no entiende? O sea, no entiende que tiene que sujetarse a obediencia a Dios. Y vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de la gente de la iglesia, que no sabe, o sea, recibir instrucciones. ¿Por qué? Pues muchas veces tiene rebeldía, a veces las personas no están siendo discipuladas, no se les dice la palabra. Nosotros no transformamos a las personas
sino es el Espíritu Santo que mora dentro de ellas, que les va redarguyendo de que están mintiendo, de que están... Tenemos nosotros como pastores discipularlos, enseñarles la palabra. ¿Qué dice la palabra? Para que ellos se vayan corrigiendo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros como ministros de Dios, como pastoras, tenemos la obligación de formar el carácter, o sea, de nuestra gente, porque si la gente no entiende, ¿verdad?, la Biblia, no entiende los principios de Dios, no entiende los mandamientos de Dios, definitivamente no le podemos exigir que se someta a obediencia, porque simplemente no saben, ¿verdad? Así es. ¿Qué opinas tú, mi hermano? Sí, efectivamente. Es que existe lo que estamos hablando dentro de muchas de la iglesia y aún dentro de nosotros como pastores, una lucha natural. Pablo lo decía de una forma, existen en mí dos leyes. Y resulta que lo que no quiero hacer, yo lo hago. Y lo que más aborrezco, en eso caigo. O sea, es que qué tremendo es cuando empezamos a considerar y a entrar, entre más nos adentramos a ese terreno espiritual y sobrenatural, vienen situaciones a nuestra vida que dices, es que sucedió esto, pasó esto, y nosotros como siervos de Dios a veces, aún dentro de la misma iglesia, la iglesia está luchando contra muchas cosas que les está costando mucho trabajo dejarlas, están luchando con esos deseos carnales, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar con estos temas de la ley y la gracia para poderlos despertar, enseñar, disipular, no condenar, no lastimarlos, porque sí es verdad que muchas veces dice el Señor que no nos enseñoreemos de ellos, cuando nosotros mismos, pues a lo mejor ese está siendo el talón de Aquiles de muchos. Dice, cuidado lo que ves, y ¿verdad?, le dice el papá al hijo, cuidado lo que ves, hijo, y le dice el hijo, pues sí, cuidado, porque voy siguiendo tus pasos, papá. Yo estoy siguiendo tu ejemplo, ¿verdad? Exacto. Y si tú vas por un lado chueco, pues... Sí, pues tal profeta, tal pueblo, ¿no, pastor? Exacto. Entonces dijimos, ¿verdad?, que la ley no ha dejado de existir, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad?, que empiece a ejercer su control sobre una parte de mi vida cuando la quebranto. Si no la quebranto, no pienso en ella, ¿verdad? Porque nadie piensa, ¿verdad?, en la ley. Cuando ya estás haciendo la voluntad de Dios, simplemente tú te sometes voluntariamente y tú honras a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera tú te estás, o sea, cubriendo de tal manera que el diablo no tenga ninguna puerta abierta en nuestra vida para que ejerza dominio legal en contra de nosotros. Lo dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo lo resistimos? No lo resistimos ahí, ¿verdad?, tirándole trancazos o hablando en una forma incoherente, ¿no? Lo resistimos ¿cómo? Obedeciendo a Dios. Cuando obedecemos, ya dijimos claramente, la ley no me premia, me protege o me señala que mi error. Ahora, seguimos adelante, hermanos. Así que como la ley de Dios no está ahí para decirme si soy bueno o merezco el cielo, está para mostrarme el pecado y llevarme al que puede solucionar el problema de mi pecado, ¿sí o no? La ley es como un ayo, ¿verdad? Lo que dijimos la vez pasada. Un ayo es, ¿verdad?, como una persona que se encarga de cuidar los hijos de una pareja. El ayo y la ley nos lleva precisamente a eso, nos muestra nuestro pecado, pero nos lleva ¿con quién? Con el que puede solucionar nuestro pecado. De la gracia. ¿Ok? Si somos guiados, dice la Biblia, si somos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? No estamos, ¿qué? Bajo la ley. Entonces, si estamos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Que si yo obedezco, yo estoy en plena obediencia a Dios, hermanos, Satanás no puede usar, o sea, nada en mí. ¿Por qué? Porque ni la ley puede ejercer dominio ni gobierno conmigo. ¿Por qué? Porque simplemente estoy en obediencia, ¿verdad? Ahí es donde se realiza precisamente ese texto, dice, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y eso nos lleva, David, cuando el Señor Jesucristo va al desierto, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo tienta, o sea, Satanás? Así es. ¿Qué me puedes decir tú de eso, hermano? Bueno, wow, tremendo, es algo, primero, nuestro Señor Jesucristo
se sometió a un, pudiéramos decirle como se usa hoy en día, a un retiro espiritual, no sé cómo le quieran llamar, pero el Señor se sometió a un proceso espiritual donde dice la Biblia que ayunó por 40 días. Okay. Y pues después de eso dice, pues tuvo hambre, porque estamos hablando del Jesús hombre, humanidad, humano, el Jesús hombre, ¿sí? Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, así dice textual. Algunos dicen que fue llevado por el diablo, no es cierto, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Y ahí fue tentado, y donde se le ofrecieron muchísimas tentaciones, muchísimos regalos, obsequios, pudiéramos llamarle de esa forma. Sin embargo, también Jesús dijo que no es pecado ser tentado, sino ceder a la tentación. Exacto. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender a ayunar, a orar, a someternos a la voluntad de Dios para que podamos resistir. Si no ayunamos, si no oramos, no tenemos defensas sobrenaturales contra el enemigo. Entonces ya vienen los dardos ahí, como dice Efesios 6:12, en adelante. Pero ¿cuál era el ingrediente, hermana Rosario? ¿Cuál era el ingrediente para que él no fuera seducido por las tentaciones? Porque la obediencia es clave, ¿verdad? Pero ¿cuál era la palabra que usaba nuestro Señor Jesucristo al ataque frontal de Satanás? La palabra. La palabra, ¿qué decía él? Decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de y escrito está, y escrito está. Entonces esto nos lleva a nosotros a algo muy importante, ¿verdad? Cuando tú seas tentado y que Satanás quiera, ¿verdad? O sea, seducirte en una tentación, tú tienes que usar la palabra, porque la palabra es clara, ¿verdad? Dice la palabra, ninguna arma forjada que se levante en contra de los escogidos va a prosperar. Yo la agarro, y ¿qué es lo que yo hago? Me someto a Dios en obediencia, y de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, tú en ese momento, tú vas a tener victoria, porque te estás sometiendo a Dios, estás sometiéndote a la palabra, y esa palabra te va a hacer libre, te va a hacer una persona victoriosa, y ahí es donde la persona puede decir, yo he tenido victorias, ¿verdad? Victorias en este sentido, ¿verdad? Que no he sido seducido por Satanás, ni ninguna artimaña que él haya usado conmigo. Así es. Ahora, en el caso, ¿verdad? En el caso que hubiera una persona que hubiera caído, ¿verdad? Ahí está la persona, ¿verdad? Con un dolor muy fuerte en su corazón, sabiendo de antemano que ha deshonrado a Dios. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Le redarguye, y esa persona, ahí está, ojo, esa persona inmediatamente va a buscar el perdón de Dios, y en ese momento se vuelve a ¿qué? A conectar en comunión con Dios. O sea, no estamos hablando de que perdió la salvación, estamos hablando de que la comunión con Dios se vuelve a ¿qué? A estrechar, y de esa manera, hermanos, que esa persona puede tener la victoria. Yo creo que ya tenemos un poquito de tiempo. Hermanos, queremos, o sea, informarles, ¿verdad?, que tiene que estar, o sea, todos los viernes a las 9 de la mañana aquí en el canal 25.1, y vamos a estar llevando este tipo de temas, ¿verdad?, que son relevantes para la formación y el carácter precisamente de ¿qué? Del hermano o la hermana. Como nuestro eslogan dice, ¿verdad?, voz en el desierto, fortaleciendo familias. Ese es el enfoque, hermanos, de la Alianza Ministerial Evangélica. Nos despedimos, David. Pues ha sido un placer estar tocando esto con ustedes. La palabra de Dios dice, mi pecado te descubrí y no encubrí ninguna de mis iniquidades. Vamos a llegarnos a eso. Estamos acá pastoreando por Desierto de Irán, 1504, en Parajes de Oriente. Estamos a la orden. Gusto estar aquí con usted, pastor. Saludos, buenos días. Yo soy el pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna, y pues le volvemos a reiterar, estamos aquí en Ignacio de la Peña 921, estamos es Partido Romero, estamos los domingos a las 12 de mediodía, y cualquier persona que esté viendo este programa le invitamos cordialmente. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Amén.